noches. Mi nombre es Gregorio Salgado y el tema que voy a exponer es tipos de diagnóstico o informe psicológico. Lo primero que tenemos que tener bien definido lo que significa el término diagnóstico. Diagnóstico proviene de los términos griegos dia, que significa a través, y gnosis, que quiere decir conocimiento. Por lo tanto, de acuerdo a Busain y a Martín, de 1987, citado en Cardona 2010, abarca un conjunto de actividades de medición y evaluación de la persona o grupo con la finalidad de proporcionar orientación. Pero, ¿qué tipos de diagnóstico tenemos en el diagnóstico psicológico? Primero tenemos el diagnóstico intuitivo. Se le conoce como el diagnóstico directo, ya que la experiencia y la memoria del terapeuta son determinantes para establecer una asociación con el cuadro clínico del paciente para definir la problemática que padece. Posteriormente tenemos el diagnóstico diferencial. Mediante la comparación del cuadro clínico que presenta el paciente con los síntomas de otros trastornos, se van descartando hasta determinar de manera precisa el trastorno que padece el paciente. Posteriormente tenemos el diagnóstico inductivo. Basándose en las manifestaciones particulares del paciente, es decir, síntomas y signos, se establece un juicio generalizador. Por otra parte, se establece deducción en el proceso de diagnóstico cuando, a partir de las características generales de un trastorno, se enfoca a un individuo en particular. Finalmente, tenemos el diagnóstico hipotético. Este se le denomina diagnóstico terapéutico porque se confirma el presunto diagnóstico mediante la respuesta al tratamiento indicado. Pero, como producto de la labor de diagnóstico, donde se ve sintetizado, tenemos el reporte psicológico. El reporte psicológico se le denomina o se le define como la culminación de los pasos del método clínico, ya que de acuerdo a Heredia, Santella y Somarriba, del 2012, su finalidad es proporcionar a la persona interesada o evaluada y a otras personas interesadas la información precisa relacionada con su evaluación y desarrollar con la información obtenida un programa de intervención. Por consiguiente, veremos un reporte psicológico con su respectiva estructura. Es relevante destacar que el informe psicológico debe estar hecho en un lenguaje que sea entendible para la persona evaluada. Esta es la estructura del reporte psicológico, a grosso modo. Debe presentar unos datos de identificación, nos debe indicar, por ejemplo, el motivo de la consulta, la razón por la cual el paciente requiere nuestra ayuda, los antecedentes generales, es decir, tanto el historial clínico como la interacción familiar que pueda tener esta persona o algún conflicto que se haya presentado en el pasado. Dentro de los antecedentes, pues vemos el genograma, donde nos muestra la estructura familiar y la interacción de la persona con las personas, es decir, con su familia. Posteriormente tenemos las pruebas e instrumentos aplicados, es decir, tanto los test psicométricos que nos van a permitir determinar qué padecimiento se tiene. Por ejemplo, tenemos la entrevista con el paciente, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, la escala de funcionamiento familiar, el cuestionario de aserción de pareja. Posteriormente tenemos los resultados, ¿no? Los resultados que nos dieron todos esos instrumentos psicométricos y que nos van a permitir finalmente llegar al mapa clínico de la patogénesis, donde vamos a poder ver las variables distantes, las variables de antecedentes, las variables organísmicas, las variables de respuesta y las consecuencias de esa conducta. Del mapa de la patogénesis vamos a ir al mapa del alcance de metas. Esto es muy importante porque aquí vamos a establecer las metas y los objetivos para lograr pues el restablecimiento o la solución del problema del paciente. En síntesis podemos decir que el diagnóstico es una herramienta muy importante para la intervención psicológica del paciente. Por lo tanto, un diagnóstico acertado nos permitirá tener un plan de intervención adecuado y que podrá y servirá para la solución del problema del paciente.